última conferencia antes del recreo, así que voy a intentar mantenerme en los 30 minutos y si me paso, por favor, se acercan, me tiran con algo o lo que sea para que vaya un poquito más rápido. Va a estar difícil porque se dijeron muchísimas cosas sobre transmedia, así que ya no sé si tengo demasiado para agregar. Pero en principio lo primero y fundamental es agradecerles a ustedes por estar acá, porque el foro es un espacio que se realiza con muchísimo esfuerzo, con muchísimas horas de trabajo del equipo, de la Dirección de Comunicación, del ICLA, del Programa Género y Universidad y de un montón de espacios que colaboran y que no tendría ningún tipo de sentido si ustedes no están hoy acá y nos acompañaron también ayer con mucha gente y con la sala siempre llena, así que muchas gracias primero a ustedes. Lo otro es que un día en la oficina Fernando dijo que teníamos que ponerle título a la conferencia, urgente, porque había que publicar el programa, y yo puse el proceso creativo multiplataforma, cómo desarrollar un proyecto transmedia, y exageré. Claramente exageré. Dijo Sebastián Castro Rojas que el título debería servirnos de paraguas, contenedor, y supongo también que de protección, y el mío no me va a servir para eso, se los puedo asegurar. Pero bueno, es el título que salió y vamos a intentar recorrer algunas cosas en relación al concepto de transmedia, o cómo lo entendemos nosotros desde la Dirección de Comunicación Multimedial. Y para los que estuvieron el año pasado, yo en la conferencia anterior presenté un proyecto que estamos desarrollando, una suerte de work in progress, que se llama De Barrio Somos. Y mi intención es hablar de algunos avances de ese proyecto y mostrarles también algunos cambios y modificaciones que el proyecto fue surgiendo a partir de las conversaciones, muchas de ellas que se producen en el espacio del foro. Paso bastante rápidamente esta cuestión porque ya lo venimos charlando en la gran mayoría de las conferencias que tuvimos. Pero para que quede claro de dónde partimos, características básicas de un proyecto transmedia, vamos a pensar siempre en la creación de un storyboard o en el mundo de la historia. Vamos a pensar siempre en narrativas expandidas, y le tomo esto a Denis, también expansibles en múltiples plataformas y en múltiples soportes. Vamos a pensar en proyectos no solamente digitales y no solamente en línea, sino que transmedia nos permite recuperar viejos medios analógicos y ponerlos a jugar en ese universo narrativo de otra manera. Vamos a pensar siempre en proyectos que expanden su ciclo productivo, ¿sí? Donde el proyecto no se termina en el formato monomedia como pensábamos antiguamente los proyectos, sino donde el mismo proyecto nos permite una serie de insumos para pensar muchos otros contenidos, muchas otras plataformas y fundamentalmente espacios participativos, que es algo que también venimos subrayando en todas las conferencias. Y ya lo dijo Fernando Acuña ayer y los repasamos punto por punto, múltiples fuentes de financiamiento posibles también y muchas estrategias a veces creativas para encontrar esas fuentes y conseguir el financiamiento. Y finalmente la cuestión de la participación. Se trata de que el proyecto transmedia sea participativo, pero vamos a agregar también no solamente alentar la participación, sino también celebrar esa participación para que el usuario le encuentre sentido a estar, a consumir y a participar de las propuestas narrativas que hacemos. En relación a los orígenes del proyecto, de la idea de la comunicación transmedia o de las narrativas transmedia, también ya se han referido expositores anteriores, así que no voy a ahondar demasiado, pero ya sabemos, ha quedado suficientemente claro que las narrativas transmedia no son nuevas, no estamos hablando de una forma de comunicación innovadora o reciente en términos de hace cuánto tiempo que estamos produciendo transmedia. Tal vez lo más reciente sea la conceptualización en términos académicos o en términos teóricos, pero lo dice Scolari, desde hace varios años podemos pensar en el relato cristiano como un gran relato transmedia, ya lo decían otros expositores hoy, y podemos identificar también algunos proyectos que aunque no se hayan llamado en ese momento transmedia, fueron pensados como transmedia analógicos, podríamos decir, en momentos donde no contábamos con las posibilidades de la digitalización y de la conectividad, como casos, por ejemplo, el que encuentra o el que reconoce Matthew Freeman en el caso de La Tierra de Oz, The Land of Oz, que es un proyecto transmedia que fue desarrollado a principios del siglo XX, ¿sí? En el 1905, 1910,
y que ya contemplaba, si se alcanza a leer en la diapositiva, una serie de plataformas como una serie de libros, obras de teatro, cómics y mock papers o diarios de mentira, diarios inventados para contar esa historia. ¿Sí? Ya estábamos viendo desde principios del siglo XX proyectos que tienen características transmedia, obviamente sin la capa digital y sin la capa de la conectividad. Por lo tanto, les estoy por hablar de un formato de comunicación que ya ha cumplido por lo menos 100 años o 2000 años. La otra cuestión era subrayar también que la idea de transmedia viene de otro campo, no del campo de la comunicación, sino de la música, de la composición musical. Siempre lo dice Dennis, pero por si acaso hay alguien que todavía no lo haya escuchado. Stuart Sanders Smith es el que utilizó el término de transmedia por primera vez, pero para referirse a lo que son composiciones musicales. Y lo quise traer específicamente porque lo que me interesa subrayar del concepto de Sanders Smith es esta idea de que el transmedia, en el caso de las composiciones musicales, es un software de base, dice, para que las personas puedan componer arte colectivamente, lo cual me parece una idea maravillosa para repensar el transmedia actual como ese software de base para producir de manera colaborativa o de manera colectiva. De algún modo, la composición musical de Stuart Sanders Smith era una historia o una propuesta de historia que otros podían ejecutar de diferentes maneras. Y los proyectos transmedia en ese sentido tienden, o nos gustaría que tendieran a esa idea, a proponer recorridos sobre las historias o experiencias narrativas, pero donde los otros también puedan ejecutar como quieran esa música o esa partitura y puedan incorporarse en el proyecto. Más adelante vinieron Marcia Kinder, Brenda Laurel, Henry Jenkins y muchísimos más, muchos de los cuales nos acompañaron durante el foro. Pero era una idea que no quería dejar pasar porque me parece que hay una suerte de recursividad en ese concepto y que estamos volviendo hoy a esa idea original de Sanders Smith en relación a la co-creación o a los proyectos colectivos o colaborativos. Y otra cuestión que me parece que tenemos que subrayar es que lo que entendemos por transmedia hoy no es lo mismo que entendíamos hace un año atrás y probablemente no es lo mismo que vamos a entender un par de años más adelante, porque hacemos proyectos transmedia en relación a las posibilidades técnicas de nuestra época, ¿sí? La idea del transmedia es poder aprovechar de una manera creativa las oportunidades que tenemos de contar hoy, con las plataformas que hoy tenemos y con las posibilidades técnicas que nos ofrece la época. Y eso es de algún modo lo que intentamos hacer también dentro de la Dirección de Comunicación Multimedial cada vez que nos proponemos contar una historia bajo el formato transmedia, que es algo que venimos haciendo desde el 2013, con Tras los Pasos del Hombre Bestia. Después vino Mujeres en Venta y una serie de proyectos más que Tomás estaba por anunciar y yo no lo dejé. Bien, ¿por dónde empezamos a pensar el proyecto transmedia? Por la parte del storytelling, por la parte de la narrativa. Ya se dijo un montón de veces también en las conferencias del foro, pero lo más importante del proyecto transmedia es tener ese mundo narrativo que queremos contar, ¿sí? La idea es poder generar mundos que sean lo suficientemente grandes o complejos o interesantes o envolventes o profundos para que tenga sentido recorrer esas galaxias narrativas y para que el usuario se pueda encontrar en ese mundo para hacer cosas, ¿sí? Las historias por un lado y los usuarios por otro, ¿sí? Las experiencias narrativas. Intentamos desarrollar experiencias que fundamentalmente tengan dos patas, que por un lado aprovechen lo emotivo o el contacto que podemos generar con los usuarios y que por otro lado, por supuesto, habiliten la participación, la celebren y la alienten, como decíamos antes, en relación a qué es un proyecto transmedia. Entonces, Scolari también está pensando en este último tiempo en dejar de usar el concepto de transmedia y empezar a hablar del diseño narrativo directamente, ¿sí? Porque de algún modo, si digo que lo más importante es el storytelling o la narración, lo que vamos a empezar a diseñar, además del proyecto transmedia, es ese escenario narrativo, cómo vamos a contar esa historia, y en función de eso decidiremos después cuáles son las plataformas que nos permiten contar la historia. Pero si entendemos este concepto de diseñar el mundo narrativo, vamos a tener que pensar específicamente en algunas dimensiones que tendrá nuestra historia, como
Por ejemplo, dónde ocurren esas historias o cuál es la dimensión geográfica de nuestro proyecto narrativo, cuándo acontecen o cuál es la dimensión temporal, quiénes van a contar esa historia o quiénes llevarán adelante el relato, y en ese caso, cuáles son nuestros personajes, cuáles son las relaciones entre ellos, quiénes son los protagonistas de la historia. Y la historia propiamente dicha, los hechos, las acciones, los acontecimientos, los conflictos que estamos narrando. Vale tanto para la ficción como para la no ficción. Creo que también ya hemos dejado suficientemente claro en el foro que los límites son difusos y que toda ficción está fundamentada en un montón de cuestiones de la realidad y viceversa. La realidad también después la narramos en términos ficcionales o la recreamos en términos ficcionales. Pero en las últimas lecturas, y esto va directamente al desarrollo de mi tesis de maestría, que tengo que terminar, que se supone que voy a terminar en breve, me encontré con el texto de Max Giovannioli, el último libro que publicó, con el concepto de transmediaversos, que es un concepto que me parece súper importante y potente para repensar el punto del storytelling, la cuestión de que lo más importante es la narrativa. Y Max Giovannioli habla de los transmediaversos como esos grandes universos que pueden abarcar a audiencias que son muy heterogéneas, y eso es muy propio de las narrativas transmedia, que involucran una multiplicidad de medios, que involucran una multiplicidad de lenguajes y que pueden contener en ese gran universo un montón de galaxias narrativas, dice. Galaxias narrativas que se alternan y que se juxtaponen con personajes que aparecen desde cualquier lugar, incluyendo configuraciones realistas o totalmente imaginarias. Un universo en términos metafóricos, pero también en los términos más reales posibles. Dentro de ese universo tenemos miles de historias para contar. La cuestión será cómo empezamos a cortar o a seleccionar de ese universo tan amplio hacia dónde va nuestro proyecto transmedia y cuáles son esas galaxias que van a componer el universo. ¿Sí? Y les decía también que además de repasar algunas ideas de qué entendemos por transmedia, quiero recuperar de qué se trata el proyecto de Barrio Somos, que les empecé a contar en el foro anterior y en el que estamos trabajando en este momento en la Dirección de Comunicación Multimedial. De Barrio Somos es un proyecto transmedia que lo que aborda son las historias de los clubes de barrio de Rosario. Tiene una especie de lema que dice historias de clubes en 360, porque la idea es que la narrativa juegue un poco con lo inmersivo y que los usuarios puedan explorar esos clubes, a veces literalmente en 360 por algunas de las plataformas que vamos a usar, pero que sea lo suficientemente envolvente para que tenga ese sentido. Y aquí les muestro un poquito de qué va la historia. Por afuera para sacarlo por DLC. Bien, esperemos que esta vez sí. Ya. A un deportista no solo lo define lo que hace afuera de la pileta, sino como es como persona. Y yo espero seguir siendo así, igual, no bajar los brazos, no darme por vencido y que salga lo mejor que se pueda. El club se funda en el 1920.
Aquí había baldíos por todos lados y canchas de fútbol por todos lados. Lo fundan jóvenes que jugaban al fútbol. Hay un montón de clubes en la zona que todos tienen nombres relacionados a los ideales de esos jóvenes. Nueva Era, El Luchador, Unión y Progreso. Que estaba en una situación bastante crítica y que hubo unos chicos que, jugándose el pellejo, diría yo, tomaron las riendas de la institución y tendieron puentes con el Luchador, con los chicos del Luchador. Desde un principio que revolucionaron el barrio, los pibes y las pibas al recuperar los dos clubes y lo siguen haciendo todo el tiempo. Mi nombre es Maximiliano Jansson y soy capitán del equipo de primera división del club. Desde los 5 años se acostumbraba en el Día del Amigo invitar a un compañero a entrenar. Y yo fui ese compañero que invitaron y me quedé desde ese día y hasta el día de hoy estoy jugando acá. La atalaya es defensa, velocidad y pases. Esto es algo así como un legado que este equipo intenta dejar para el resto de las generaciones del club y los chicos lo hacen a la perfección. Yo tengo 2 hermanos, me llevo 1 año de diferencia. Y a ellos les regalaban la pelota y yo quería jugar a la pelota desde muy chica. Lo venían a buscar a ambos para salir a jugar y yo quería salir a jugar con ellos, entonces bueno, de ahí me hice fan del fútbol. Se empieza a cambiar un poco la mentalidad desde lo social de que el fútbol es una cosa de hombres, ¿sí? Muchas veces me ha tocado a mí escuchar chicas que venían a probarse y me decían, mirá, a mí me gustaba el fútbol de que era chiquita, pero nunca me animé porque mi mamá no me dejaba, no quería que juegue a la pelota. Es el barrio en libertad. Somos todos amigos. Es un club que defiende mucho su camiseta. Le dije que quería empezar a entrenar y me dijo que no entrenaba mujeres, que él nunca había tenido alguna mujer para enseñarle. Bueno, yo le dije, bueno, si vos no me enseñás a mí te vas a arrepentir porque yo voy a ser campeona del mundo. Perdón a mis compañeros editores. Bueno, eso es un poco la historia que intenta contar de Barrio Somos. Para robarle a Esther Vargas es encontrar la pequeña historia que nos permita contar la gran historia. La intención es poder encontrar en los diferentes clubes a un protagonista individual o colectivo, donde a partir de una pequeña historia de vida podamos contar lo que significa el barrio y lo que significa el club también para ese barrio. Hablábamos de historias, hablábamos también de usuarios y se habló mucho en el foro de intentar conocer a nuestras audiencias o de tener claro cómo es el perfil de esas audiencias o qué sabemos sobre ellas.
Nosotros en la Dirección de Comunicación desde hace un par de años venimos trabajando en estudios de consumo de medios de la ciudad de Rosario para tratar de entender qué características tiene la ciudad de Rosario en particular o cómo están consumiendo los que después serán usuarios o audiencias de nuestros proyectos. Y les traje brevemente para repasar algunos datos más sobresalientes de la investigación que hicimos el año pasado de consumo de medios, donde nos encontramos con que el 81% de los rosarinos tiene acceso a Internet, no necesariamente banda ancha, sino probablemente Internet móvil, pero tiene acceso a Internet. El 87% tiene un smartphone, tiene acceso a un dispositivo que está conectado a Internet. El 78% de los rosarinos utilizan el smartphone como el principal dispositivo para conectarse, el principal dispositivo de consumo de contenido en línea. Más allá, en el primer estudio que habíamos hecho, la computadora o la notebook era el dispositivo principal. Hoy, en el año 2017, en realidad el smartphone es el principal en el 78% de los casos. El 79% de los rosarinos tiene Android. El 96% mira televisión, es decir, la televisión sigue siendo el medio central, el medio más importante, y todo lo que aparezca en televisión tiene otro tipo de repercusión en cualquier tipo de proyecto, incluso los proyectos transmedia. El 68% prefiere los canales locales. Los canales locales en realidad son repetidoras de contenido de Buenos Aires, con algunos proyectos, algunos programas locales, pero son los más vistos por los rosarinos. El 51% reconoce tener una experiencia de uso de segunda pantalla, lo que decía Álvaro en la conferencia pasada. Utilizamos una pantalla conectada en simultáneo al consumo de televisión, y esto ya es un dato que se empieza a hacer cada vez más frecuente. El 78% tiene acceso a una PC. El 71% tiene un perfil en alguna red social, es decir, los rosarinos están muy conectados a las redes sociales. Facebook, sobre todo. Instagram es la segunda red en este momento, y Twitter y YouTube aparecen como terceras y cuartas en relación a las redes sociales que prefieren los rosarinos en este momento. 68% escucha radio, fundamentalmente FM. 42%, y acá es donde el porcentaje empieza a ser minoritario, lee diarios en soporte papel, ¿sí? A grandes rasgos hay un montón de información más, pero para resumir los hitos principales de la investigación, si la quieren la pueden descargar, está en la web de la maestría y está en la web de la Cátedra Transmedia también, para descargar el informe que tiene un montón de datos y de detalles en relación a la audiencia. Pero a grandes rasgos este podría ser un perfil de lo que estamos haciendo y consumiendo los rosarinos, y de qué manera o en qué plataformas. ¿Por qué contar historias transmedia, o por qué elegir el formato transmedia para contar las historias? La clave me parece que la tiene Robert Pratten, y él va a decir que nosotros salimos a contar historias transmedia porque ningún medio único alcanza a satisfacer nuestra curiosidad sobre la historia. Y normalmente cuando contamos de manera monomedia, grabamos, rodamos, investigamos un montón de cosas que terminan quedando afuera de esa plataforma única. Y el transmedia lo que nos permite es aprovechar ese conjunto de información también para llevarlo a otro tipo de plataformas, y que el usuario pueda recorrerlas y llevarse una experiencia más interesante o más profunda de la idea. Daniela decía en su conferencia que el docente hoy empieza a ser una suerte de DJ de contenidos en el aula. Bueno, mi presentación es un poco eso, soy una especie de DJ de cosas que dijeron otros y que yo creo que son importantes para definir transmedia en este momento, y que nos ayudan también a nosotros a pensarlo. Bien, no nos alcanza con una sola plataforma para contar porque somos curiosos y porque queremos saber más. En el caso de Barrio Somos, las plataformas que nosotros elegimos, por lo menos al inicio del proyecto, y que van a seguir cambiando, pasan por primero una serie de televisión de 8 capítulos de 13 minutos, que también puede ser distribuida en la web. Un webdoc o un documental interactivo que hace las veces también de contenedor de este mundo de historias, ¿sí? Como mostraba, por ejemplo, Patricio en el caso del feriante, donde finalmente todos los contenidos van a poder ser consumidos en el webdoc.
pero que tiene unas características específicas. Un libro de crónicas en papel, porque queremos recuperar también el tiempo de lectura del papel, que es diferente, y nos parece interesante que estas historias circulen también bajo el formato de la crónica. Una serie de piezas en 360, donde la intención es que los usuarios puedan vivenciar algunos minutitos de la vida del club y recorrerlo en esos 360 grados. La idea es utilizar Google Cardboard como dispositivo, como soporte para poder llevar la experiencia 360 a los diferentes clubes de los diferentes barrios. Un juego para recuperar la idea también de la perspectiva lúdica del proyecto, un juego que va a tener un formato similar al Carrera de Mente, ¿sí? Donde la ciudad se va a convertir en una suerte de tablero que el usuario va a poder ir recorriendo, pasando por los diferentes clubes y respondiendo preguntas sobre la historia y sobre la cotidianidad de los clubes, con el agregado de que el mismo tablero puede ser usado con trackers de realidad aumentada para sumar algunas capas de información digital a ese juego. Un álbum de figuritas, que me parece una de las cosas más interesantes que tiene este proyecto y que si ustedes vinieron en el año 2016 no figuraba entre las plataformas que íbamos a utilizar, y que nació un poco de las conversaciones del foro, porque fue Ignacio Sánchez el que nos acercó la idea. Después de que yo hice la presentación, se acercó y me dijo, ¿no les parece un álbum de figuritas? Porque tiene mucho que ver con la identidad de los clubes y con esos formatos tradicionales que también un poco estamos recuperando en este proyecto, y nos encantó, así que lo invitamos a participar también de Barrio Somos, y él está encargado del desarrollo de esa pieza específicamente, que me parece que suma un montón y que va a hacer a la participación y a la circulación del proyecto dentro de los clubes, donde la idea es también sumar realidad aumentada para agregar esa capa de información digital al álbum. Y una kermés transmedia que hace las veces de gran disparador y contenedor también en el territorio o en la presencialidad de lo que va a ser el proyecto, ¿sí? Hasta acá lo que habíamos pensado originalmente. Entre las plataformas, por supuesto, están siempre muy presentes las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram de Barrio Somos. Y estamos generando una serie de píldoras o de contenidos que se adaptan a esas redes, o la Playground, ¿sí? Los que decían, estamos copiando el modelo de Playground, el caso de Barrio Somos también. Y este tipo de píldoras para redes sociales nos están funcionando muy bien en la circulación, y las hemos lanzado como para empezar a generar esa comunidad previa al lanzamiento más potente del proyecto, y donde las redes nos permiten interconectar las plataformas y nos permiten también aprovechar esta idea de Henry Jenkins en relación a lo que hace la cultura transmedia en este momento, o a nosotros como ciudadanos transmedia, que pasa por la propagabilidad de los contenidos. Empezar a pensar contenidos que sean propagables y que tengan características para que los usuarios quieran también compartirlos y hacerlos circular en su comunidad. Y me parecía interesante también repensar esta idea de McLuhan, también antigua como el transmedia, que es el medio es el masaje. Cada medio, cada plataforma tiene características específicas y formas de conectar con las audiencias. Entonces, volviendo a la idea de cómo pensar un proyecto transmedia, entender que tenemos que identificar qué es lo que cada plataforma sabe hacer mejor y cómo la podemos aprovechar. Como diseñadores de esos mundos narrativos, intentar tener una mentalidad propagable o pensar en contenidos que se puedan propagar, que puedan circular. Intentar motivar también a esas audiencias para que sean las co-creadoras o que puedan participar en el proyecto. Intentar gestionar el proyecto también, porque el proyecto que estamos lanzando en realidad va a comenzar con la kermés, que es el momento de puesta en marcha y de publicación también, y de invitación a los usuarios a participar, pero seguramente ese es recién el punto cero o el punto de comienzo, y a partir de ahí va a empezar a crecer. Así que de lo que se trata también es de cómo alimentamos ese proyecto transmedia para que continúe creciendo. Entender también que lo que le podemos ofrecer a la audiencia en términos de participación puede tener múltiples formatos.
el arco de posibilidades es muy variable, puede ser una participación privada, puede ser una participación pública, puede ser de forma solitaria o puede ser también en equipo, en comunidad, en competencia, en colaboración. Estas son ideas de Praten, no son mías, pero me parecía que también lo tenía que invitar a esta suerte de mezcla musical o de DJ que me estaba tocando hacer acá arriba. Y entender también que las plataformas tienen un sentido específico. Algunas plataformas nos pueden servir como detonantes de las historias para brindarles a las audiencias justamente los motivos para unirse a ese proyecto narrativo. Otras nos servirán para ir brindando información dosificada, para poder ayudarlos a circular por ese proyecto, por esa experiencia narrativa. Y otras tendrán un sentido fundamental en lo que es recompensar a las audiencias y alentarlas en la participación. Y acá hay un montón de cosas que todavía tenemos para pensar con el caso de Barrio Somos, por eso digo que es un proyecto en desarrollo o un work in progress que va a seguir cambiando en función de estas cuestiones que estamos pensando. Scolari dice o dijo en el año 2013 que hacer una obra transmedia no es meter un contenido en una botella y tirarlo al mar, sino que la obra debe ser cultivada, trabajada día a día, escuchando a los consumidores y estableciendo una conversación con los fans del producto. En ese sentido, yo creo que De Barrio Somos todavía está en la instancia de desarrollo, más allá de que ya rodamos los capítulos de la serie web, estamos en el rodaje del último capítulo, avanzamos con el desarrollo del libro de crónicas, con el desarrollo de casi todos los contenidos y casi todas las plataformas que les mostré. De Barrio Somos igual va a salir al campo a partir de la kermés y a partir de allí va a seguir creciendo. Así como el año pasado no tenía álbum de figuritas, seguramente va a tener un montón de contenidos más en función de lo que vaya a empezar a pasar en el campo, en el público y en esas conversaciones. Nosotros venimos hablando también mucho de la importancia de no trabajar solo con lo digital o no trabajar solo con contenidos en línea, sino aprovechar la espacialidad, la territorialidad y un montón de contenidos offline que pueden hacer atractivo ese mundo narrativo. Y en ese sentido Robert Praten agrega que las actividades que se hacen en el mundo real o afuera de las pantallas, si bien requieren un montón de esfuerzo, tienen una significación muy importante en relación a establecer esa relación con los usuarios, poder recompensarlos y generan una gratificación muy importante para el proyecto. Así que De Barrio Somos en ese sentido intentará aprovechar todo lo que se pueda esas instancias presenciales que empezarán con las kermés como grandes fiestas que van a invitar a participar de la narrativa y que seguramente van a tener un contenido lúdico muy importante. De Barrio Somos está en desarrollo, arrancará con la kermés, como les decía, y a partir de ahí se tratará de que nosotros como diseñadores transmedia nos podamos convertir en lo que Giovagnoli determina como activadores culturales. Que el transmedia, lo decía Patricio, sirva para empoderar, que el transmedia sirva para activar esos proyectos culturales y que sirva también como catalizador de diferentes narrativas. En ese sentido, el proyecto está empezando. Cuando lanzamos los contenidos para redes sociales, por ejemplo, las pildoritas que veían recién al estilo de Playground con una pequeña historia de cada club, lo que nos pasó fue que inmediatamente los clubes rivales, a veces, del mismo barrio, empezaron a escribirnos para pedir cuándo iba a salir la píldora de su club. Así que, y en muchas ocasiones los que lo vieron y se sintieron reflejados con esas píldoras empezaron a compartir también algunos contenidos propios, fotos de los clubes, fotos históricas de sus padres, de sus abuelos, de generaciones que habían pasado por el club, y ahí empezamos a ver el germen de esa activación cultural. Una vez que el proyecto empiece a avanzar, probablemente va a crecer en función de lo que hagan los usuarios y nos va a tocar a nosotros poner la oreja en lo que pasa ahí y tratar de seguir sumando y hacerlo crecer. Así que el próximo hito del proyecto es la kermés transmedia, que será el gran espacio de lanzamiento y lo que podríamos decir el detonante de la historia. A partir de ahí veremos si comienza o no la propagabilidad y intentaremos ayudar a que esos contenidos sean propagables y empiecen a circular. Y será nuestro trabajo empezar a cultivar el proyecto transmedia, ¿sí? Venimos de un año de desarrollo, pero yo creo que el proyecto transmedia recién empieza cuando lancemos la kermés y tengamos ese primer hito. A partir de ahí irá cambiando, irá mutando.
Y parte de esas mutaciones y de esas transformaciones pasan por las discusiones pendientes y las discusiones o los debates o las conversaciones que nos empezamos a dar con Damián Kirchner, que está sentado por allá atrás, y que es el tutor del proyecto en el marco de Espacio Santafesino, ¿sí? Porque el proyecto tiene por el momento dos fuentes de financiamiento. Una es de RENAU, del Consejo Interuniversitario Nacional, para el caso de la serie y para el caso del libro de crónicas. Y el resto de las plataformas van a estar financiadas por Espacio Santafesino, que es un espacio donde existen convocatorias para proyectos transmedia de la provincia de Santa Fe. Y que evidentemente tiene una idea de lo que es transmedia que puede diferir de lo que nosotros entendemos también como proyecto transmedia. Espacio Santafesino lo que pide en su formato es que nosotros hagamos el día que finalice el desarrollo de los contenidos, ese gran lanzamiento con todas las piezas ya funcionando y presentes en el mismo lugar. Lo cual es un poco incoherente con lo que venimos nosotros planteando de la secuencia narrativa y de armar un cronograma de lanzamiento donde cada pieza dosifique la información y el usuario pueda ir circulando. Entonces, una de las cosas que nos queda pendiente es cómo generamos esa secuencia de lanzamiento de piezas y qué cosas o qué información nos guardamos también para ir avanzando en el desarrollo. Lo otro que charlando con Damián nos parece fundamental es poder incorporar algunos medios que nos ayuden en la difusión del proyecto, algo así como unos media partners. Si hay gente de medios que está interesada en la sala, enseguida armamos una suerte de ronda de negocios paralela y empezamos a conversar sobre esa posibilidad, y otros socios estratégicos en el barrio y en las comunidades que nos ayuden también a que la historia llegue efectivamente a esas comunidades. Los clubes seguramente van a servir de espacios para la distribución de los libros de crónica, para la distribución de los álbumes de figuritas y de otras plataformas. La kermés va a circular por los diferentes clubes. Nos queda pendiente pensar en otras fuentes posibles de financiamiento para otras plataformas que puedan ir surgiendo a medida que ese proyecto empiece a crecer. Nos queda pendiente pensar qué hacemos con la competencia o con la rivalidad de los clubes y hasta dónde la podemos explotar también desde el punto de vista narrativo. Una idea que charlamos alguna vez y nunca terminamos de desarrollar es la mayoría de estos clubes cuentan con buffet o con bares que tienen características de bodegón o con cierta gastronomía de barrio que también podríamos aprovechar en una suerte de recorrido o tour por los diferentes buffets o una suerte de circuito gastronómico, y que el proyecto pueda servir también como agenda colaborativa para visibilizar todo lo que los clubes hacen y todo lo que está pasando en cada uno de esos espacios. Discusiones pendientes que seguramente van a seguir floreciendo a partir de las conversaciones del foro, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que yo tenía para contarles. Casi todo lo que vine mostrando o charlando lo pueden encontrar en la web del equipo, dcmteam.com.ar, unrinteractiva.com.ar, que es la web de la maestría, donde hay muchísima bibliografía también para descargar, y catedratransmedia.com.ar, que es el espacio de la Cátedra Latinoamericana, donde también todas las investigaciones y los textos que venimos publicando, escribiendo y pensando están ahí, y estará pronto el libro de Fernando Acuña, que dijo que lo iba a liberar para nosotros para poder compartirlo en ese espacio. Tengo hasta ahí. Muchas gracias.